Bueno, pues ahora sí, comenzamos con la clase, ¿de acuerdo? Hoy vamos a hablar sobre dos aspectos básicos, ¿de acuerdo? Sobre la fuerza que van a soportar los colectores y la distancia que debemos de dejar entre ellos para que no se hagan sombras y perdamos producción. Cualquier cosita, según vayamos avanzando, me vais diciendo, paramos y lo vemos, ¿vale? Nos marcamos hoy dos objetivos. Por un lado, analizar la fuerza que soportan los colectores, ver un poquito la teoría y aplicar un poco la práctica. Y, en segundo lugar, analizar la distancia que debemos de dejar entre los colectores. Al final, no lo he puesto aquí en objetivos, pero bueno, dejaré un ejercicio práctico planteado que si os apetece podéis solucionar. La semana que viene lo desarrollaremos y lo corregiremos. Vamos a empezar con la fuerza, ¿vale? Analizar la fuerza que soportan los colectores. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que si nos encontramos en el hemisferio norte, como es el caso de España, como puede ser nuestro caso, para aprovechar el máximo posible de energía, orientaremos nuestros colectores hacia el sur. Por lo tanto, en el aspecto de la fuerza que van a soportar nuestros colectores, la vertiente del viento que más nos va a interesar tener en cuenta, porque va a ser la que más va a afectar, la que más presión va a ejercer sobre ellos, es la vertiente norte del viento, ¿de acuerdo? La dirección norte del viento. Por lo tanto, cada vez que tengamos que hacer un estudio de este tipo, analizaremos siempre que tengamos los datos la velocidad que nos viene de dirección norte. A la hora de analizar la fuerza, tenemos que aplicar esta ecuación que veis aquí. No sé si lo habréis visto ya en el temario, si no lo vemos ahora, y si no así, pues os sirve para repasar un poquito. La fuerza que va a ejercer el viento sobre nuestros captadores es la que veis en pantalla. Fuerza es igual a presión por superficie por el seno de alfa. Siendo la superficie del colector. Si estamos analizando un colector, si estamos analizando una bancada de colectores, pues tendremos que tener en cuenta la superficie de captación. Ángulo alfa, que será el ángulo de inclinación del colector con la horizontal, y P, que será la presión frontal del viento, es decir, la presión que ejercerá sobre una superficie que fuera perpendicular a la dirección del mismo. Dicha presión se puede ver en la tabla 1 y depende de su velocidad. La presión normalmente no tendremos como sí ese dato, pero sí que es verdad que un dato que podremos extraer es la velocidad del viento en la zona donde estemos situando la instalación. Una vez que tenemos la velocidad del viento, o bien regulado por tablas como tenéis en el temario, o bien mediante una sencilla ecuación, podemos hallar la presión. Para explicar la fuerza que va a ejercer el viento sobre un captador o sobre una bancada de captadores, tenemos la siguiente figura. Nosotros, nuestros captadores, que sería este captador en concreto, orientaremos siempre el captador con dirección sur, lo que hemos comentado antes. Por lo tanto, el viento que va a afectar sobre los captadores es el que nos va a influir que viene desde el norte. La fuerza, que la hemos representado mediante esta línea, incidiría de esta manera. Para simplificar las ecuaciones, lo que hemos hecho es dividir esta vertiente de la fuerza en dos, F sub 2 y F sub 1. Si recordáis, en el temario nos dice que F era igual a F1 más F sub 2 y nos decía que F sub 2 la podemos despreciar, ¿vale? Normalmente F sub 2, por darle esta dirección paralela al captador, se va a perder en fuerzas de deslizamiento y en fuerzas de remolinos. Por lo tanto, podríamos despreciarla. Por lo tanto, podemos tener solamente en cuenta F sub 1. ¿A qué va a ser igual F sub 1? F sub 1 va a ser igual a F por el seno del ángulo. Es decir, como hemos modificado la fuerza original que era F en estas dos, en F2 y en F1, tanto F1 como F2 van a quedar en función de este ángulo alfa. ¿De acuerdo? En este caso F1 será la fuerza total por el seno de este ángulo, por el seno de alfa. ¿Cómo podemos saber este ángulo alfa? Bueno, pues si os fijáis en la figura, aquí tenemos estas dos líneas que tendríamos aquí. Esta que he finalizado yo sería paralela al captador y esta es paralela al suelo también. ¿De acuerdo? Como son paralelas tanto estas dos líneas que hemos dibujado aquí que afectan al ángulo alfa como estas dos que afectan al ángulo alfa,
Este ángulo alfa podemos determinar que es igual a este ángulo alfa. Y este ángulo alfa es el ángulo de inclinación de nuestros captadores. Por lo tanto, si f sub 1 es igual a f por el seno de alfa, sabemos también lo que es f, lo hemos dicho anteriormente. Fuerza era igual a presión por superficie por el seno del ángulo. Por lo tanto, esta fuerza la sustituimos por toda esta ecuación. Y nos quedará que F1 será igual a presión por superficie por el seno de alfa, que sería el valor de F, por el seno de alfa otra vez. O lo que es lo mismo, presión por superficie por el seno al cuadrado de alfa. Vamos a desarrollar dos ejercicios que tenéis planteados en el temario, a lo mejor no en todos los temarios, pero sí en el temario de algún curso, que es bastante sencillo. ¿De acuerdo? Nos preguntan qué fuerza total ejercerá un viento de norte. Ya hemos comentado antes, como orientaremos nuestros paneles al sur, el viento que más nos interesa es el que nos viene del norte, y nos dice que tiene una velocidad de 21 metros partido por segundo. Y nuestra superficie de captación es un solo captador de 2 metros cuadrados, orientado al sur e inclinado 60 grados. Y nos pregunta qué fuerza en dirección normal a su superficie soportará el colector anterior. Vamos a ir estructurando el problema. Primero tenemos que ver qué variables necesitamos para poder hallar el valor de la fuerza total. Recordad que primero nos pregunta la fuerza total y luego la fuerza en dirección normal. La dirección normal es fuerza perpendicular, ¿vale? Por lo tanto, primero nos estarán preguntando F y luego F sub 1. Primero, para hallar F, pues necesitamos la presión, necesitamos la superficie y necesitamos el valor de alfa. La presión, en principio, no la tenemos. ¿Qué ocurre? Que sí que nos dan la velocidad, 21 metros partido por segundo. Y, como hemos dicho antes, sabiendo la velocidad, podemos saber la presión. La superficie sobre la que va a actuar este viento, esta presión, nos la han dado en el enunciado, 2 metros cuadrados. Y el ángulo alfa, hemos dicho que se puede considerar el ángulo de inclinación, por lo tanto, 60 grados. ¿Vale? Tenemos ya alfa, tenemos superficie, y vemos que para poder aplicar esta ecuación nos falta el valor de la presión, que podemos hallarlo en función de la velocidad. Esta es la tabla de la que os hablaba antes, y no también existe una ecuación que a partir de la velocidad podemos sacar la presión. En este caso tenemos dos columnas de velocidad, una en metros partido por segundo y otra en kilómetros partido por hora, y dos de presión, que nos lo dan o bien en newtons por metro cuadrado o bien en kiloponios por metro cuadrado. Recordar que la relación entre los newtons y los kiloponios es que un newton son 9,8 kiloponios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este caso nos daban una velocidad de 21 metros partido por segundo. Tenemos el equivalente en kilómetros por hora, que no nos interesa, pero los tenemos aquí, y tenemos la presión. ¿En qué valor cogeríamos esta presión? ¿270 o 27,5? ¿En newtons o en kiloponios partido por metro cuadrado? Realmente da igual en qué columna lo cojamos, ¿de acuerdo? Lo único que tenemos que tener claro es que si cogemos la presión en newtons partido por metro cuadrado, el resultado final nos dará lógicamente en newtons, y si cogemos la presión en kiloponios partido por metro cuadrado, el resultado final lógicamente nos dará en kiloponios. Independientemente de cuál de las dos columnas cogemos, tenemos que saber que un newton son 9,8 kiloponios, por lo tanto podemos pasar de unas unidades a otras sin ningún tipo de problema. Hemos dicho velocidad 21 metros por segundo, vamos a coger primero la presión en kiloponios, 27,5. Por lo tanto, presión 27,5 por superficie 2 por el seno de 60. Para hallar el seno de 60 nos ayudaríamos de la calculadora científica. 27,5 por 2 por 0,866 es un total de 47,63 kiloponios. Si cogiéramos el valor en newtons 270, newtons partido por metro cuadrado, pues tendríamos 270 por 2 por el seno de 60. Mismos valores, exceptuando la presión, resultado final 467,64 newtons. Si multiplicáramos los 47,63 kiloponios por 9,81, obtendríamos el valor de 467,64 newtons. ¿Vale? Es decir, nos da igual de qué columna cojamos el valor, sí que tenemos que tener claro las consecuencias
de coger una columna o de coger otra. Nos preguntaban también por la fuerza en dirección normal o fuerza perpendicular o F sub 1. Por lo tanto, para F sub 1, lo mismo, el mismo caso que antes. La presión no la tenemos, pero tenemos la velocidad, la superficie es 2, el seno al cuadrado del ángulo, el ángulo es 60. No repito todo lo que hemos hecho, llegaríamos a la ecuación y lo mismo. Lo único que nos cambia es que el seno de 60 no es el seno de 60, sino que es el seno al cuadrado, es decir, 0,866 al cuadrado. En este caso, en kilopondios, obtendríamos 41,25 kilopondios, en newtons 404,97 newtons, siempre teniendo en cuenta la relación de que un kilopondio son 9,81 newtons. Vale, antes creo que lo he dicho al revés. ¿De acuerdo? Un kilopondio son 9,81 newtons, no un newton son 9,81 kilopondios. ¿De acuerdo? Quedaros con esta relación. Un kilopondio es igual a 9,81 newtons, que si no sé si me lo corroboráis, pero creo que antes lo he dicho al revés. Por lo tanto, se hallaría de la misma manera diferenciar entre fuerza total o fuerza perpendicular. Esto sería la fuerza que el viento va a ejercer sobre nuestros captadores. Nosotros elegiríamos una cubierta para que tuviera la inclinación deseada. En este caso nos habían dicho, si no me equivoco, 60 grados. Pero lo que tenemos que asegurarnos es de que a esa cubierta le ponemos unos soportes o le ponemos un peso que nos vaya a asegurar que ese viento no va a mover la estructura o no va a provocar que se caiga o no va a provocar daños en la estructura. Por lo tanto, para saber el peso o la sujeción que tenemos que darle a esa estructura, podríamos aplicar esta ecuación, ¿de acuerdo? La fuerza, que sería igual a la masa por la aceleración. En este caso, la fuerza sería lo que hemos hallado antes, 404,97 newtons, en el caso de la fuerza perpendicular, que es la que nos afecta, y tendría que ser, lo que estamos haciendo es un balance de fuerzas, ¿de acuerdo? Entonces, el balance de fuerzas tendría que ser igual. Tendríamos aquí la masa y el valor de la aceleración, 9,81 metros partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, para saber la masa que tendríamos que poner para soportar esta fuerza, pues haríamos masa es igual a fuerza partido por aceleración. Es decir, si lo hacéis con la calculadora, obtendréis el valor de que tendremos que poner una masa de 41,28 kilogramos por cada colector. ¿De acuerdo? Estos kilogramos salen de que un newton es igual a 1 kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado. La aceleración son metros partido por segundo cuadrado. Se nos simplificarían los metros y los segundos cuadrados y nos quedarían kilogramos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendríamos que poner o bien un bloque de hormigón de 42 kilos por captador o bien proporcionar una sujeción que nos dijera que vamos a poder soportar ese viento. Pasaríamos ya al lado de la distancia. No sé si tenéis alguna duda hasta el momento o alguna cosa que queráis preguntar, si vais siguiendo bien, si os habéis dormido en la explicación. Vale, pues vamos a pasar ya a la distancia. Uno de los aspectos más importantes para calcular la distancia va a ser el ángulo de inclinación de nuestros captadores, porque en función del ángulo de inclinación que les pongamos, pues nos ejercerán más sombra, menos sombra, tendremos que dejar más distancia o menos distancia. Por lo tanto, lo primero que definiremos será el ángulo de inclinación de los captadores. En el temario también tenéis unas tablas en las que nos dice que si estamos dimensionando la instalación para un consumo anual, lo ideal es poner la inclinación igual a la latitud del lugar. En el caso de que tengamos un consumo preferente en invierno, pondremos la latitud del lugar más 10 grados y si tenemos un consumo preferentemente en verano, tendremos la latitud menos 10 grados. Lo más habitual que va a ser o que tengamos un anual con consumo constante o que queramos favorecer el consumo preferentemente en invierno. Debido a que hay menos disponibilidad solar, hace más frío, por lo tanto lo lógico es favorecer
la captación de energía en invierno que en verano. En verano no tendría sentido maximizarlo para un bloque de viviendas, ¿de acuerdo? Dependerá siempre también del uso que se le vaya a dar. Por ejemplo, si estamos hablando de un hotel en el que queremos poner la instalación, pues sobre todo para aprovecharla en verano, pues entonces en este caso sí que tendría sentido pues poner la inclinación para poner consumo preferentemente en verano. Para saber la distancia es importante que evitar que los captadores se sombreen entre sí, de manera que podamos obtener menos energía de la que podríamos obtener en un principio. Por lo tanto, el primer dato que debemos conocer es el dato de la altura solar mínima, que normalmente coincidirá con la altura solar del día más desfavorable, que es el 21 de diciembre. Para poder calcular la altura solar tenemos que aplicar esta ecuación. La altura solar será igual a 90 menos la latitud del lugar menos 23,5. Este menos 23,5 es debido a que estamos en el hemisferio norte. Si estuviéramos en el hemisferio sur, en lugar de ser menos 23,5 sería más 23,5. Podéis ver que tenemos aquí un paréntesis, por lo tanto siempre haríamos primero 90 menos la latitud del lugar y lo que nos dé le restaríamos esos 23,5. Para explicar la distancia que tenemos que dejar entre captadores, bueno, pues aquí tendríamos los dos captadores y tenemos que permitir una distancia de tal manera que el rayo en el mes más desfavorable que hemos hablado, pues básicamente coja a todo el segundo captador que tenemos detrás. Para ello tenemos aquí dibujada la distancia. Distancia es igual a D1 más D2, es decir, la distancia sería desde las dos bases de los dos captadores. Y diferenciamos D1 más D2, esto sería la altura de este primer captador, y esto sería la zona que quedaría debajo del captador. Para poder simplificar esta ecuación, lo que hacemos es aplicar trigonometría. ¿De acuerdo? Si os dais cuenta, tenemos aquí dos triángulos rectángulos, este por un lado y este otro por el otro. No sé si habéis visto algo de trigonometría o más que si habéis visto que si la recordáis, pero bueno, estos son simplemente unas pinceladas, ¿de acuerdo? ¿D1 a qué sería igual? Bueno, pues tendríamos que tener en cuenta que tenemos el valor ya de h sub 0, porque lo hemos hallado con la ecuación que acabamos de ver, y no tendríamos el valor de z ni tendríamos el valor de d sub 1, pero lo que queremos es hallar d sub 1, por lo tanto vamos a poner d sub 1 en función de z y de h sub 0. D sub 1, si os dais cuenta, este triángulo rectángulo que tenemos aquí es exactamente igual que este que tenemos aquí. H sub 0 sería equiparable a alfa, z sería equiparable a a y d1 sería equiparable a b. En este triángulo rectángulo tenemos la relación que la tangente de alfa es igual a a partido por b. Como son equiparables, pues podemos decir que la tangente de h sub 0 será igual a z partido por d sub 1. Si despejamos d sub 1, nos queda que d sub 1 será igual a z partido por la tangente de h sub 0. Con eso ya tendríamos d sub 1. D sub 2, ¿a qué sería igual? Bueno, pues si os dais cuenta, tenemos el mismo triángulo, pero dada la vuelta. Si le diéramos la vuelta así 180 grados, tendríamos el mismo triángulo, pero con unas características diferentes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, D sub 2, y claro, sobre todo la diferencia sería que aquí trabajábamos con H sub 0 y aquí vamos a trabajar con alfa. Por lo tanto, D sub 2 sería igual a Z partido por la tangente de alfa. Ya tendríamos D sub 1 y D sub 2, pero ¿qué ocurre? Que lo tenemos en función de Z. Z hemos dicho que es esta altura, que es una altura que no vamos a saber, que no tienen por qué darnos los fabricantes. ¿Qué es lo que sí que vamos a saber siempre? Bueno, lo que sí que vamos a saber siempre es el valor de L, que va a ser el valor de la altura del captador solar térmico. Por lo tanto, damos una vuelta de tuerca más y ponemos Z en función de L. ¿Para ello qué hacemos? Pues aplicar otra vez la trigonometría. En este caso, para hallar Z, queremos con este mismo triángulo, que también es igual a este mismo triángulo, pero aparte de estar relacionados sus lados y sus ángulos a través de la tangente de alfa, también lo están a través del coseno y a través del seno. En este caso, el seno de alfa, que sería h sub 0,
nos dice que es A partido por C, es decir, Z partido por la longitud, ¿de acuerdo? Si nos ponemos en este triángulo, no nos conviene ponernos en este triángulo porque no sabemos esta longitud, pero sí que sabemos la longitud de este triángulo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el seno del ángulo sería igual a Z partido por L. Seno de alfa igual a Z partido por L. Por lo tanto, Z será igual a L por el seno de alfa. Z, lo tenemos aquí, sería igual a L por el seno de alfa. Y seguiría dividido por la tangente de h sub 0. Por lo tanto, como ya tenemos Z, pues ya tenemos los dos valores en función de L, que será un valor que sabremos, en función de alfa, que será otro valor que también sabremos. Por lo tanto, la ecuación que aplicaremos será esta que tenemos aquí. Lo único que hemos hecho es, como L lo tenemos en los dos sumandos, sacamos factor común, sacamos L fuera y dejamos dentro seno de alfa partido por tangente de h sub 0 más el coseno de alfa. El coseno de alfa, ¿de dónde sale? Sale de aquí, ¿de acuerdo? De este seno de alfa partido por tangente de alfa. Aquí no podemos hacerlo porque el ángulo es diferente. Bueno, resumiendo y por no complicarnos demasiado, la ecuación que vamos a tener que aplicar, esta ha sido la explicación teórica, pero bueno, lo que vamos a tener que aplicar siempre es esta ecuación, ¿de acuerdo? Donde tendremos que saber el valor de L, que será la altura del captador, que sabremos, el valor de alfa, que es el valor del ángulo de inclinación de los captadores, y el valor de h sub 0, que es el valor de la altura solar que hemos hallado aquí. ¿De acuerdo? Espero no haberlo complicado demasiado. Por lo tanto, aplicamos en un ejercicio, calcular la distancia entre filas de colectores para una instalación que se utiliza todo el año, situada en Granada, con colectores de 2 metros de altos e inclinados 20 grados. ¿Qué hemos dicho antes? Que lo primero que vamos a hallar siempre es la altura solar. Altura solar es igual a 90 menos la latitud del lugar menos 23,5. Y una vez tengamos esto, calcularemos el valor de la distancia. También nos dicen que en caso de que el espacio lo permita, es decir, que andemos sobrados de espacio, que tengamos una cubierta amplia para los captadores que tenemos que poner, es recomendable dejar un 25% más de distancia por seguridad. Procedemos a calcular. Lo primero de todo, ¿de acuerdo? Para la altura solar tenemos que saber la latitud del lugar. La latitud del lugar la podemos buscar en internet, hay numerosos datos, tenéis el anexo A en el temario, donde podemos ver la latitud estábamos en Granada, por lo tanto, si buscamos Granada, lo tenemos aquí, creo que esto es esto es la tabla 1 del anexo A, tenemos la altitud, que sería 775, y la latitud, que sería 37. Por lo tanto, teniendo la latitud, aplicamos h sub 0, 90 menos 37,2, y lo que nos da menos 23,5 es igual a 29,3. Una vez que ya tenemos este valor de h sub 0, aplicamos la ecuación de la distancia. Distancia es igual a longitud por seno de alfa partido tangente de h sub 0 más coseno de alfa. Alfa antes hemos dicho que están inclinados 20 grados. Por lo tanto, todos los valores de alfa los sustituimos por 20. Seno de 20, coseno de 20, h sub 0 29,3, h sub 0 29,3 y la longitud que hemos dicho que era 2. Por lo tanto, ya solamente nos queda resolver, ¿de acuerdo? Seno de 20 es 0,342, tangente de 29,3 es 0,5611 y el coseno de 20 es 0,939. Resolveríamos y tendríamos una distancia de 3,09 metros. No nos olvidamos de esta frase que hemos dicho anteriormente, que en el caso de que el espacio lo permita, dejaremos un 25% más de distancia de seguridad. Por eso aquí al final tenemos estos 3,09 y para dejar un 25% más lo que hacemos es multiplicar por 1,25. Por lo tanto tendríamos 3,86 metros. ¿De acuerdo? Por lo tanto hemos visto cómo calcular la fuerza, cómo calcular la distancia y hemos visto unos ejemplos relativamente sencillos de aplicación directa de las ecuaciones. Lo que quiero dejaros ahora aquí planteados es un ejercicio un poquito más elaborado y que resolveremos la semana que viene. ¿De acuerdo? Vamos a analizar lo que nos dice el ejercicio, que nos dice que se ha diseñado una instalación solar térmica en Murcia. ¿De acuerdo? Os voy a ir remarcando los datos que tenemos que tener en cuenta, la cual consta de 30 captadores. La instalación se ha diseñado con el fin de tener un máximo aprovechamiento en invierno, ¿de acuerdo? Esto nos va a dar indicaciones sobre la latitud, sobre la inclinación de los captadores.
Nos dice que el colector elegido para esta instalación es el Rocasol 250. En principio el Rocasol 250 lo tendréis en la sección de recursos del campus. En el caso de que no lo tengáis, me lo pedís y os lo envío rápidamente. Nos dice también que para la instalación, con los datos que tenéis en recursos, pues tendréis, sobre todo lo que vamos a utilizar es la altura del captador y el área del captador, que es para lo que estamos trabajando ahora. Para la instalación disponemos de una cubierta de 16 metros por 14 metros. ¿De acuerdo? Y en el perímetro de la cubierta existe un muro de 1 metro de altura por seguridad. ¿De acuerdo? Es decir, tendremos que tener en cuenta que en todo el perímetro tenemos 1 metro de altura. Es decir, tendremos que también calcular esa distancia de seguridad desde ese metro de altura hasta los captadores. Para ello, en lo que hemos hecho, cuando hemos explicado la distancia, si recordáis, bueno, pues sería el caso de que este captador no está y está aquí esto como si fuera 1 metro y tenemos que dejar esta distancia hasta el mismo captador. Es decir, en el primer caso lo que tendríamos que calcular es D sub 1. ¿Vale? O sea, desde el murete hasta el primer captador, D sub 1. Y ya del primer captador o de la primera bancada a la segunda bancada, D, que sería D sub 1 más D sub 2, a la siguiente bancada otra vez D. El primero solamente D sub 1 y luego ya todas las veces D. Más cosas. Nos piden que ubiquemos los colectores en la cubierta, respetando la distancia mínima para que ningún colector se proyecte sombras. Nos pide también que calculemos la fuerza que tendrá que soportar por la acción del viento, sabiendo que el viento más desfavorable es de 35 metros partido por segundo. Y nos dice también que debemos tener en cuenta que dejaremos como mínimo 1 metro de distancia entre el muro de seguridad y los colectores, sobre todo por el tema de mantenimiento y poder trabajar y poder transitar por esa cubierta para cualquier labor que tengamos que desarrollar. Y nos dice que entre colector y colector de una misma bancada dejaremos una distancia de 5 centímetros, ¿de acuerdo? Para favorecer también que vaya pasando el viento y tener menos resistencia. Esto sería la cubierta que tenemos. La dirección sur es hacia allí, es decir, serían 16 metros de ancho por 14 de largo, digamos. Sería un rectángulo. Y bueno, pues ese es el ejercicio que os planteo para que lo resolváis. En principio creo que tenéis todos los datos necesarios. En caso de que vayáis calculando, tenemos aquí la fuerza, la velocidad del viento, 35 metros partido por segundo. En el caso de que vayáis calculando y veáis que os falta algún dato, comentármelo, si hace falta ese dato o si lo podéis estimar o cómo podéis continuar con el ejercicio. ¿Dudas, preguntas respecto de lo que hemos visto o respecto del ejercicio que os he planteado? Bueno, pues si está todo más o menos claro y no tenéis preguntas, lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Os animo a que intentéis el ejercicio, sobre todo porque pues, todo lo que practiquéis os servirá para asimilar mejor lo que es la teoría e iniciaros un poco en práctica. Y cualquier cosa, pues ya sabéis que podéis contactar conmigo a través de la mensajería, ¿de acuerdo? Un saludo y si estáis apuntados el jueves, pues nos vemos el jueves en el seminario, ¿de acuerdo? Hasta luego.